Los jueves a la tarde a partir de las 3 lo tenemos a José Luis Visconti, que en la primera parte desarrolla los estrenos de cine, tanto en las salas comerciales como en la sala del Inca. Y en esta segunda parte tiene algo más. José Luis. Bueno, a pedido del conductor del ciclo, vamos a hacer una breve descripción de los formatos cinematográficos en función de su duración. Y acá quiero decir, porque muchas veces nosotros escuchamos a la gente que sabe de cine, como José Luis en este caso, que va nombrando a cada película con el término que corresponde. Muchos saben y otros, acá presente, no sabemos la diferencia. Entonces quedamos un poco afuera. ¿Cuáles serían esas diferencias, José Luis? Bueno, en principio hay que plantear una cuestión que es esencial, que estas diferencias son convenciones. Sí, sí. En realidad todas son películas y incluso la división entre cada una de estas diferentes maneras de concretar una película en cuanto a los tiempos son convencionales, se pueden correr un poco. Uh-huh. Empecemos por el cortometraje. El cortometraje es básicamente las películas que duran hasta un total de unos 20-25 minutos. Hasta eso se considera un cortometraje. El origen del cortometraje está en el cine mudo. ¿Por qué está en el cine mudo? Porque en esa época, tanto en las primeras vistas de los hermanos Lumière como en los posteriores desarrollos del cine más industrial, ya sobre todo en la década del 10 y en la década del 20 del siglo pasado, el rollo que podía cargar cada máquina, cada filmadora, no excedía de los 7 u 8 minutos, con lo cual las películas no duraban mucho más que 20-21 minutos. Por eso, en realidad, si uno ve los libros sobre cine mudo, no se dice tal película 20 minutos, sino se dice corto de 2 rollos, corto de 3 rollos. Ah, mira qué buen detalle. Cada rollo es aproximadamente de entre 7 y 8 minutos. Fue el género, digamos, fue el formato que potenció sobre todo a los cómicos del cine mudo. ¿Sí? Claro. Buster Keaton, Charles Chaplin, Harold Lloyd, Laurel y Hardy, Max Sennett, La Keystone, básicamente trabajaron en este formato. No había muchas más posibilidades. Hay que tener en cuenta que recién a comienzos de la década del 20 David Griffith hace el primer gran largometraje, que es Intolerancia, que fue el que cambió prácticamente la historia del cine. Uh-huh. Hay una muy linda película de la década del 70 que relata como ese pasaje, se llama Nickelodeon, no es muy fácil de conseguir. Uh-huh. La dirigió Peter Bogdanovich, uno de los grandes directores clásicos americanos, con Ryan O'Neal y Burt Reynolds. O sea, fue una película con cierto nombre, con cierto desarrollo comercial, pero no es fácil de ver. Desde hace años que no es fácil de ver la película. Ajá, salvo algunas ediciones en DVD hechas en el exterior, no es muy fácil. Pero si alguien la consigue, la recomiendo fervientemente para entender el pasaje del cine, del cortometraje al largometraje en la época del cine mudo. Acá tengo una pregunta. ¿Esto que tenía el cortometraje se sigue utilizando hoy en día o ha mutado, digamos, y lo utilizan para otra cosa? Cambió radicalmente, porque ya los rollos no existen. Hoy en día se filma en digital, uh-huh, con lo cual las limitaciones temporales prácticamente no existen. Sí. Es una cuestión, ya desde la década del 60, es una cuestión de decisión personal de cada realizador. Uh-huh. Por eso, sobre todo en esas décadas, algunos cineastas franceses usaron mucho el formato del cortometraje, uh-huh, como Jean-Luc Godard, como Agnès Varda, como Chris Marker. Usaron el cortometraje como una forma narrativa específicamente. Claro. Es decir, no forzaban las historias más allá del tiempo que consideraban que funcionaban como tales, ¿no? Claro. Uh-huh. De todas formas, el uso actual más difundido por ahí es en las escuelas de cine,
como un formato de aprendizaje, como para luego pasar a mediometrajes y a largometrajes, y también en la animación artesanal. Se utiliza mucho el formato de cortometraje porque implica la animación artesanal. Estamos hablando de lo que se llama stop motion, es decir, mover cada pieza a penitas y sacarle una foto y seguir con otra. Lleva mucho tiempo, lleva mucho trabajo, y hacer un cortometraje de 15 minutos con esa técnica puede llevar un año, claro, por ejemplo. De todas formas, hay grandes especialistas en el cortometraje en animación, como por ejemplo el checo Janez Van Meyer y sus discípulos de alguna manera, que son los ingleses, que acá son conocidos como los hermanos Quay, que en su momento en el Bafisi se hizo una retrospectiva muy interesante. Y hay incluso un argentino, un animador argentino, con ya una trayectoria importante dentro del cortometraje de animación, que es Juan Pablo Zaramela. Su último corto es Luminaris, que ganó muchos premios en el exterior. Y ahora está preparando un nuevo corto de animación que se llama Onion y que estaría recién para fines del 2015. De todas maneras, una cuestión para recalcar sobre los cortos es que no tienen la difusión que tienen los largometrajes, obviamente. Claro. Pero no hay, digamos, un espacio para los cortos tampoco. No, lo peor es que hay una ley que obliga a pasar los cortos. Ah, mira. Hay una ley vigente que obliga a que los cines pasen cortometrajes, pero nadie lo cumple. En una época, las salas del Instituto de Cine lo cumplían, es decir, antes de cada largometraje pasaban un cortometraje argentino. Sí. Pero hoy cortometrajes se ven únicamente, por ejemplo, cuando hay un estreno de animación de Pixar, que en general viene acompañado por un cortometraje previo. Pero si no, es muy raro que se vea un cortometraje en una sala comercial. Bueno. En general, el argumento es que les estira la sección y pueden, a lo largo del día, terminan no pudiendo meter una sección más, una pasada más de la película. Ese es el argumento que en general se utiliza. Lo cual es relativo, pero bueno. Sí, claro. Básicamente los cortos, su lugar está en los festivales de cine, y en televisión se pueden ver algunos cortos, sobre todo aquí se pueden ver en dos canales, en ISAT y en Inca TV. Suelen pasar cortometrajes, pero en el resto de la programación es muy difícil ver cortometrajes. Los mediometrajes. Acá esta es una categoría medio híbrida, porque va desde los 25-30 minutos hasta la hora de duración. El desarrollo de los mediometrajes fue particularmente a partir de la década del 40, del 50, del siglo pasado, con los documentales. Y todavía con más particularidad, con los documentales de propaganda que surgieron en la guerra. Se consideraba que no se podían hacer documentales demasiado extensos para no sobrecargar a la gente, porque la cuestión era que los cortometrajes y los mediometrajes iban como complemento de la película principal. Okay. Con lo cual, si la película principal duraba 1 hora y media y se le agregaba un mediometraje de más de 1 hora, entonces la gente pasaba todo el día dentro de la sala. Entonces, bueno, el desarrollo vino fundamentalmente del documental. Hoy por hoy, para que la gente más o menos se ubique qué sería un mediometraje hoy, son los documentales que pasan en los canales de televisión. Y esos documentales como los de National Geographic, sí, que duran aproximadamente 50 minutos, sí, o los que pasa el Canal Encuentro también, que duran entre 45 y 50 minutos. Exacto. Eso sería aproximadamente un mediometraje si se estrenara en una sala de cine. Correcto. Pero bueno, tampoco tienen estreno en general en salas de cine. En una época, lo que se llamó el cine clase B americano, en la década del 50, 60, lo que hacían era tener una película clase A principal y una película clase B de complemento. Y esas películas duraban alrededor de 1 hora, con lo cual podrían ser considerados más que largometrajes, mediometrajes. Bueno, largometrajes, más o menos la gente creo que sabe, pero bueno, es las películas que duran más de 1 hora. Ya a partir de la hora de duración se considera largometraje.
hasta lo que dure. Hasta lo que dure. Hasta lo que dure. En general, la mayoría de las películas, la duración fluctúa entre la hora y media y las 2 horas y media en salas comerciales. Sí. Básicamente los largometrajes son los que mueven la industria, los que se estrenan en las salas comerciales, los que tienen mayor difusión. Pero bueno, siempre hay ejemplos extraños de largometrajes. Hace un par de semanas hablábamos de El Cuarto Azul, la película francesa que se estrenó y que dura 1 hora 15, que no es habitual una película de esa duración. Y bueno, podríamos poner como un ejemplo en contrario, como una película tamaño XXL, una película húngara que se llama Satán Tango, dirigida por Béla Tarr, uno de los cineastas más reconocidos de la actualidad, que dura alrededor de 8 horas. Ah, muy bien. Se pasó aquí en el Bafisi hace algunos años y bueno, uno entraba a una determinada hora y no sabía cuándo salía. No, entraba de día y salía de noche. Exactamente. Acá en la Argentina creo que la película más larga es Historias Extraordinarias, que es de hace aproximadamente unos 10 años, que la dirigió Mariano Ginás y dura alrededor de 4 horas. Esa es de lo que yo tengo recuerdo, es creo que la película argentina de mayor duración. ¿Y vos tenés conocimiento, digamos, de un tipo de espectador argentino? Si le gustan más películas de 1 hora 15, 1 hora y media, 2 horas, 2 horas y cuarto. ¿Hay alguna estadística? ¿Se sabe, digamos? No, estadísticas no hay, pero sí es cierto que en realidad es una cuestión de costumbres. Desde hace 15, 20 años las películas se han ido extendiendo, por lo menos lo que se estrena en las salas comerciales. ¿De hace 15 o 20 años? De 15, 20 años para acá, sí. Las películas en promedio empiezan a durar entre 2 horas y 2 horas y media. Ajá. Eso se nota mucho, sobre todo cuando se estrenan las películas para los Oscar. Es como, esa es la medida más o menos de cómo va la industria en función de las duraciones de las películas. Ah, mira qué buen detalle. En general, ya te digo, la mayoría optan por tratar de llegar a las 2 horas. A veces es innecesario, porque si es para estirar, digamos, me parece que cada historia tiene sus tiempos. Sí, claro, sí. Cuando esos tiempos se sobrepasan sin ningún sentido, la película lo sufre. La película lo sufre y lo sufre el espectador. Puede funcionar, yo no digo que no, sobre todo en películas de acción o películas donde haya muchos efectos especiales, pero en el resto me parece que es más contraproducente. Hemos aprendido con José Luis Visconti, que nos acompaña toda la tarde de los jueves. Recién dijo Oscars, allí una premiación, pero se viene un festival ahora. Se viene un festival que empezó ayer en realidad. Ajá. El Festival de Cannes, el festival de cine más importante del mundo. Sí, sí. Es al cine no comercial, por decirlo de alguna manera, lo que es el Oscar al cine comercial. Es donde quieren estar todos. No es una edición particularmente brillante por lo que uno puede ver ¿no? En cuanto a la selección oficial, en cuanto a los jurados. Sí. En realidad el jurado es bastante sospechoso, porque estamos hablando de... si bien es cierto que en un momento era el festival que reunía el cine europeo, más que nada, exacto. Hoy por hoy se ha transformado, es un gran evento auspiciado por grandes compañías, es una plataforma de lanzamiento de cine americano. En virtud de esto, antes el festival que era la plataforma de lanzamiento era el de Berlín, que era en febrero, sí. Pero al correrse la fecha de los Oscars, más adelante, antes los Oscars se entregaban en marzo, ahora se entregan en febrero, exacto. Entonces Berlín perdió eso y el Festival de Cannes ahora es como la plataforma de lanzamiento del cine americano para el resto del año. De hecho, ayer se estrenó Mad Max, allí en Cannes, sí. Esta misma que hoy se estrena acá en los cines argentinos, y también se va a estrenar la nueva película de Woody Allen en el Festival de Cannes. No hay demasiado interesante para decir, no hay películas argentinas en el Festival de Cannes, como estuvo el año pasado Relatos Salvajes. Solamente hay un cortometraje que se llama Pasado Imperfecto. Ahí está, ¿ves? Cortometraje. De Yair Said, que está en la competición de cortometrajes del Festival de Cannes. Y
quizás el dato más interesante, por lo menos para los platenses en relación con el Festival de Cannes, es que un documental platense va a participar de una sección no competitiva que se llama Short Film Corner, que en realidad es un espacio para conseguir nuevas inversiones para el desarrollo y la terminación de la película o para nuevos proyectos. En este caso, la película se llama Lona y Viruta. Es un documental sobre un circo familiar que dura alrededor de 20 minutos. Fue realizado por una directora platense que se llama Raquel Sánchez. Quizás con un poco de suerte, en un par de semanas podamos, mejor dicho, traerla aquí al estudio para charlar. Ah, mirá. Así que bueno, para que nos cuente su experiencia en Cannes, porque ellos están ahora allí. Y bueno, y de paso que nos cuente de qué va la película. Correcto. Bueno, muy bien. Ah, qué linda noticia que tenemos para el cierre. Así como al pasar nomás lo dijo José Luis. Vamos a profundizar lo del jurado sospechoso. Ah, sí, me quedó, porque lo dije y quedó ahí flotando. Bueno, el jurado sospechoso, ¿por qué? El jurado de Cannes en general es bastante plural, sí, pero en este caso se le fue un poco la mano y hay 4 americanos. ¿Sobre un total de? Sobre un total, si no me equivoco, de 8. Y 2 franceses. O sea que está como muy inclinada la balanza. Si bien siempre los jurados son localistas y tienden a entregar premios a la producción local, bueno, los presidentes del jurado son los hermanos Cohen. No digo que no vayan a elegir la mejor película, pero me resulta un tanto sospechoso. Y hay películas americanas importantes dentro de la competición oficial, así que no me extrañaría que, por ejemplo, la película de Gus Van Sant o la de Todd Haynes se lleven algún premio importante. Bueno, veremos, tendremos que esperar. Sí, no lo sabremos para el próximo jueves, sino para el otro, porque la entrega del premio es el sábado de la semana que viene. Claro, bueno, así que estén atentos ustedes. Pueden seguirlo a José Luis Visconti a través de su canal en YouTube. Allí lo buscan con el nombre de él, José Luis Visconti. Se suscriben y si no pudieron escuchar toda esta columna y con la probable visita de una platense que va a estar en el Festival de Cannes, pueden escucharlo así. José Luis, gracias por venir, por ilustrarnos hoy con esto de los cortometrajes, mediametraje y largometraje que hemos aprendido. Y buena semana para vos. Bueno, muchas gracias, igualmente para todos. José Luis Visconti, todos los jueves a partir de las 3 de la tarde con los estrenos de cines y algo más. Radio La Plata, redes sociales. Facebook, Radio La Plata, me gusta. Radio La Plata, redes sociales. @La Plata Radio. Seguime.